Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo en la conferencia del discipulado la semana pasada, que fue un gran éxito, creo yo. Vamos a ver lo que sucede, porque ahora tenemos que seguir adelante. Y según entiendo, estamos ya para publicar el mismo libro en español, aunque creo que vamos a llevar un primer grupo a través de este libro en junio o julio, no recuerdo cuál, y así tratar de purificar un poco el libro de errores y cosas así, y luego publicarlo. Así que casi. Estamos en el libro de Gálatas, como siempre. Gálatas, el tercer capítulo. Y al estar buscando el libro, una vez más les voy a contar la historia de lo que está pasando aquí entre las iglesias de Galacia. Pablo mismo había fundado estas iglesias en uno de sus viajes misioneros. Y sin embargo, después de su salida, llegaron unos maestros falsos, unos judaizantes, como se llamaban en aquel entonces, porque llegaban felicitándoles por su fe en Cristo Jesús, pero diciéndoles que para seguir adelante sería necesario convertirse en judíos para así lograr la verdadera espiritualidad. En otras palabras, sería necesario cumplir la ley. Ahora, el legalismo, ¿cómo se llama? La filosofía que dice que tenemos que cumplir la ley, algunas reglas, tenemos que hacer algo para ganar algo de parte de Dios. Esta filosofía tiene varias formas. En algunos casos se dice que para obtener la salvación o la vida eterna, el perdón de pecado, tenemos que hacer algo. Muchas veces, si estamos hablando de la Biblia, algunas personas enseñan que para obtener la salvación tenemos que guardar la ley. Pero la Biblia dice que es imposible. Por eso vino Cristo Jesús sin pecado para ofrecerse a sí mismo un sacrificio en nuestro lugar. Y gracias a su muerte, su sepultura y su resurrección, nosotros tenemos acceso a la salvación gratuitamente, sin nada. Otra forma del legalismo dice que uno puede recibir la salvación por la gracia. Sin embargo, para obtener la espiritualidad, para madurar, para crecer, tenemos que guardar la ley. Y es precisamente para corregir este error que Pablo escribe esta carta a las iglesias de Galacia, a los Gálatas. Precisamente para corregir este error del legalismo. Y básicamente Pablo está diciendo que tenemos que escoger entre la bendición y la maldición. Si recibimos la gracia de Dios, entonces estamos bajo la bendición del Señor. Pero Pablo dice claramente que si vamos a vivir bajo la ley, entonces estamos viviendo bajo la maldición. Y entonces viene la pregunta natural: entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces, ¿para qué tenemos en la Biblia todo lo que tenemos aquí en el Antiguo Testamento, que es la ley? ¿Por qué? Buena pregunta. Y es esa pregunta que Pablo pretende contestar aquí en versículo 19, Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y esto dice Pablo porque en versículo 17 había dicho: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dos cosas vamos a ver esta noche. En primer lugar, el propósito de la ley. Vamos a contestar esta pregunta. Y en segundo lugar, la posición del creyente en Cristo Jesús. El propósito de la ley y la posición de nosotros como creyentes en el Señor Jesús. Ahora, comenzando aquí en el verso 19,
vamos a ver el propósito de la ley, hablando de 5 aspectos, 5 propósitos, 5 razones, 5 características de la ley. Versículo 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. En primer lugar, la ley era provisional. Nunca ha sido permanente. Nunca ha sido la idea original del Señor, sino es algo temporal, algo provisional. Dice Pablo, fue añadida causa de las transgresiones. La ley nunca fue parte del plan original de Dios, nunca, jamás. Todo esto que vemos en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, toda la ceremonia, todas estas fiestas, el templo, nunca fue parte del plan original de Dios. Fue añadida la ley, dice Pablo. Es provisional. La ley revela al pecado por lo que realmente es. Hay un versículo en 1 de Juan que nos enseña este concepto. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. 1 de Juan 3, 4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Buena definición de lo que es el pecado. El pecado es infracción de la ley. Ahora, la ley no es meramente una serie de reglas, prohibiciones y cosas así que Dios hirió algún día. Al contrario, la ley refleja lo que es Dios. A causa del pecado, para enseñarnos a nosotros, los pecadores, el problema que tenemos. La ley fue añadida para que fuese posible entender lo que es Dios, lo santo que es Él, y el hecho de que nosotros no podemos alcanzar este nivel de santidad. Es imposible. Es decir, la ley es como espejo para ver el pecado que tenemos, para ver que no podemos cumplir la ley. La ley fue dada solamente, dice Pablo aquí en Gálatas 3:19, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ahora, ¿quién es la simiente? Cristo, ¿verdad? Génesis capítulo 3. Para ustedes que posiblemente son nuevos para estudiar la Biblia, esto se refiere a la promesa hecha a Adán y Eva en Génesis capítulo 3, poco después de su pecado, cuando Dios les promete un Salvador. Dice en versículo 15, y Dios está hablando: y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando así de la simiente de la mujer, que no es natural, estamos hablando del nacimiento de Jesucristo de la Virgen. Estamos hablando del nacimiento sobrenatural de nuestro Señor Jesús. Entonces, esta es la promesa. Es la primera promesa que aparece en la Biblia. Por eso Pablo habla de la promesa. Y aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 16, lo que vimos la vez pasada: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y las simientes, como si hablase de muchos. Es decir, Dios no estaba hablando de las simientes de Abraham,
No estaba hablando de los judíos y los árabes y todos los pueblos que salieron de Abraham, sino como de uno. Y a tu simiente singular, la cual es Cristo. Está claro, ¿no? La simiente, la cual es Cristo. Así que cuando Pablo aquí está hablando de la simiente, en este contexto, es obvio que está hablando de Cristo Jesús. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, es decir, Cristo, a quien fue hecha la promesa. Es decir, la ley sirve hasta Cristo. Ahora no, ya vino hace 2000 años atrás. Ya no estamos bajo la ley. Y este es el problema que Pablo está tratando de corregir. Y por lo tanto, la ley era temporal, nunca permanente, fue dada únicamente hasta la venida de Cristo. Y nosotros, que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros hemos recibido algo permanente, algo eterno, la salvación, el perdón, algo eterno. Hay una segunda característica de la ley, hablando del propósito de la ley. La ley era prohibitiva. En versículo 19, también aquí en Gálatas, es decir, la ley habla de lo que no podemos hacer. Gálatas aquí 3:19, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Esto qué quiere decir? Dice, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Es decir, la ley fue dada de modo indirecto. Dios a los ángeles, a Moisés, al pueblo. No fue directo. Dios a los ángeles, a Moisés, al pueblo. Es decir, había mediadores. No tenían acceso directo al Señor. La ley, en otras palabras, mantenía al pueblo a cierta distancia de Dios. Por eso digo que era prohibitiva. Como por ejemplo esta indicación que se ve de vez en cuando en los furgones, guarde su distancia. Así decía la ley. Guarde su distancia, porque Dios es santo y vosotros no. Entonces la ley servía para mantener esta distancia. En Gálatas capítulo 3, versículo 20, Pablo muestra que la existencia de un mediador necesariamente implica que existe una separación y el mediador no lo es de uno solo. Si hay una unidad, una conexión, entonces no hay necesidad de mediador. El hecho de haber mediador implica una separación. Y la ley servía, ¿para qué? Para señalar el pecado. Hay un problema. Estamos separados de Dios a causa del pecado. Hay una distancia. Hay necesidad de mediadores. Pero aquí dice en versículo 20, pero Dios es uno. ¿Por qué es importante decir eso? Porque ahora, en el Nuevo Testamento, la Biblia enseña que tenemos acceso directo a Dios. Hay solo un mediador, el Señor Jesucristo. 1 Timoteo 2:5 lo dice. 1 Timoteo 2:5. Hay un solo mediador, y el mediador es Cristo Jesús. Pero Cristo es Dios, es uno solo. Es decir, no hay
distancia en el legalismo. Aún hoy, forzosamente, el legalismo tiene mediadores. El pastor, los pastores, los ancianos, la iglesia, las leyes, las reglas, etc. Y en tantos lugares, aún en iglesias evangélicas, esta es la filosofía que predomina. Uno está ahí sentado, pero no tiene acceso directo a Dios, porque todo depende de lo que diga el pastor, lo que digan los ancianos, lo que digan las reglas y ordenanzas de la iglesia y todo esto. Y por eso algunas veces personas me acercan: pastor, ore usted por mí porque usted está más cerca al Señor. Qué pena me da. No, hombre, todos tenemos el mismo acceso al Señor. Este es el punto. El legalismo está enseñando esto de un montón de mediadores, no que esto, que lo otro, que no, que imposible. Nosotros tenemos acceso directo. No quiere decir que el pastor no tiene valor, ni los ancianos, ni, por supuesto, hay estructura en la iglesia, orden y toda la cosa, pero no con el propósito de guardar esta distancia entre nosotros y el Señor. Al contrario, qué contraste esta filosofía con lo que podemos ver en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos acceso directo al trono de la gracia. Nosotros, cualquiera, con estudios, sin estudios, con seminario, sin seminario, pastores, diáconos, ancianos, laicos, hombres, mujeres, ricos, pobres, todos tenemos acceso directo al trono de la gracia. La ley, al contrario, guardaba esta distancia. En tercer lugar, la ley era impotente. No tenía poder para resolver el problema de nuestro pecado. Versículo 21 dice: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la ley es imponente. No puede vivificar. La ley no es contraria a las promesas de Dios. No existe ninguna contradicción, porque son dos cosas diferentes con propósitos diferentes. La promesa de Dios era incondicional. Y la promesa, a propósito, habla de esto en versículo 18, Pablo, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La promesa de Dios era incondicional. La ley siempre traía consigo ciertas condiciones. Y a propósito, ¿saben qué? Que la ley, aún la ley de Dios, puede usarse para bien o para mal. En 1 Timoteo, primer capítulo, 1 Timoteo 1, versículo 8. Pablo decía: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y por implicación es posible usarla mal. La ley es buena, sin embargo, hay líderes
que usan la ley para controlar a la gente y no para dar libertad, no para señalar a Cristo, hasta el día de hoy. La ley puede usarse para bien o para mal. Los Gálatas, como les decía, habían sido invadidos por individuos que usaban la ley de modo ilegítimo, adorando a la ley en lugar de adorar a Dios. Es interesante lo que Timoteo dice aquí en este pasaje, de nuevo en 1 Timoteo, dice algo muy importante. Versículo 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y por cuanto se oponga a la sana doctrina. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Una pregunta: ¿es usted justo? ¿Es usted justa? ¿Es usted seguidor de Cristo Jesús? ¿Ha depositado su fe en Cristo Jesús? Entonces vamos a ver el testimonio de la Biblia, la enseñanza de la Biblia en segunda a los Corintios, capítulo 5, segunda de Corintios, capítulo 5, el último versículo, cuando está hablando de lo que hizo Cristo. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No tan solo somos justos, somos justicia de Dios en él. ¿O es que usted todavía no ha puesto su fe en Cristo Jesús? En Cristo Jesús somos justicia de Dios en él. La ley no fue dada para el justo. Desgraciadamente hay iglesias en todas partes que o no entienden esto en su ignorancia, o sus líderes, para controlar a la gente o para ganar algo, están enseñando mal, enseñando una barbaridad de reglas, que esto, que el otro, armando este sistema tan complicado, manteniendo a las personas en esclavitud espiritual, en vez de enseñarles la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Es una mentira pensar que yo soy un pobre pecador. Yo era un pobre pecador. Hoy soy justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, de vez en cuando, mi vida no se ve de acuerdo con mi posición, pero es por culpa mía. Es algo que puedo arreglar por arrepentirme y seguir a Cristo. Pero el discipulado, del cual estuvimos hablando de la semana pasada, el discipulado existe para enseñarnos cómo andar de acuerdo a lo que somos, a lo que Dios nos ha hecho. Y por eso es posible andar como justos. No es decir que vamos a andar sin fallas de vez en cuando. No, somos seres humanos. Pero cada día podemos conformarnos más y más a Él. La ley no tiene este poder.
La ley carece totalmente de poder para salvarnos del pecado. No puede. Y ese es el punto que Pablo hace. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero es imposible. Es imposible. Otro factor en cuanto a la ley, número 4. La ley era penal. Era penal. Cristo llevó nuestra culpa en la cruz. Sufrió el castigo de nuestro pecado. La ley era penal. Versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, ya ha sido revelada. Confinados, encerrados, son términos penales usados para describir, por ejemplo, a un prisionero confinado bajo una sentencia de muerte. Así éramos nosotros, encerrados, confinados, bajo sentencia de muerte. Pero ahora no, por lo que hizo Cristo Jesús. Cristo, cuando hablaba con Nicodemo en Juan capítulo 3, en versículo 18, dijo que el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque la ley nos encerró, revelándonos que no podemos alcanzar la justicia del Señor. Es imposible. Tenemos un problema. El problema se llama el pecado. Y nosotros no tenemos poder para resolver este problema. La ley no nos hace pecar. La ley, sin embargo, revela nuestro pecado. Romanos capítulo 3 dice lo mismo. Romanos capítulo 3, versículo 20. Dijo Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está el propósito. Esta revelación del pecado nos hace comprender nuestra necesidad de perdón y también de vida. ¿Para qué? Dice Pablo aquí en Gálatas 3, la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y a propósito, esta promesa se identifica en versículo 29. Y vosotros, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora, hay un contraste con promesas plural, precisamente como vimos hace poco, contraste entre simientes y simiente. Hay contraste entre promesas y promesa singular. En versículo 16 dice, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas. En Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, Génesis 22, Dios le dio a Abraham varias promesas, un hijo, unos descendientes, muchas naciones, una tierra, etc. Muchas promesas. Ahora, estas promesas no son nuestras. No somos judíos. Ahora, si usted es judío, le pido perdón, usted sí tiene esas promesas, pero la mayoría de nosotros no lo somos. Promesas, promesas. Sin embargo, esta promesa singular es Cristo. Es descendiente de Abraham, por supuesto, porque es judío, pero Él es la promesa. Ahora, es decir, esta promesa es para los creyentes, no para los que hacen obras, porque viven bajo la maldición. Esta promesa es para los creyentes. La ley
nos había mantenido confinados, encerrados entre los reos de muerte. Otro propósito de la ley, número 5. La ley era pedagógica, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Otro propósito de la ley, era nuestro ayo, maestro, tutor, para llevarnos a Cristo Jesús. De hecho, de la palabra que se traduce ayo en griego, obtenemos la palabra en el castellano, pedagogía, y los otros términos relacionados. Lo mismo. La ley no nos salva, pero sí nos encamina en la dirección correcta. La ley nos dice, señores, tienen un problema, el pecado. Y no importa lo que hagan, no pueden resolver este problema. Pero ahí está la promesa. Por ahí. Entonces, la ley nos señala el camino. La ley nos encamina en la dirección correcta de Cristo Jesús, a fin de que fuésemos justificados por la fe, dice Pablo. No por las obras, por la fe. Por esto es necesario comprender el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la ley, la mayoría del Antiguo Testamento se trata de la ley. Es buena la ley si uno la usa legítimamente. Es buena para señalar a Cristo. Entonces, si estudiamos el Antiguo Testamento, también podemos entender mejor el Nuevo Testamento porque nos señala a Cristo, nos encamina en la dirección correcta. Ahora, dos cosas dije que vamos a ver. En primer lugar, el propósito de la ley. Hemos visto 5 propósitos de la ley esta noche. Era provisional, nunca permanente. Era prohibitiva, para guardar la distancia del Señor. Era imponente, nunca pudo resolver nuestro problema de pecado. Era penal, condenándonos, no salvándonos. Y más importante quizá es decir que era pedagógica, para enseñarnos el camino a Cristo. Ahora, ¿cuál entonces es la posición del creyente? Versículo 25. Pero, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya el creyente no está en la escuela, es graduado. La escuela no está para darnos todas las respuestas, ¿verdad? La escuela nos enseña a pensar y estudiar por nosotros mismos durante el resto de las vidas. Entonces la ley no es para salvarnos ni decirnos qué hacer cada día, cada detalle. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y con Cristo podemos aprender a pensar, manejar propósitos, principios y tomar decisiones correctas y vivir santamente. La ley no puede. Y qué lástima que la iglesia legalista, aún la iglesia evangélica legalista, no le dejan pensar. Le dicen qué creer y qué hacer. Cada detallito. A veces de una forma exagerada. Y no es la voluntad del Señor. Porque como dice Pablo, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. No estamos bajo ayo. No tan solo graduado, sino el creyente también es crecido, maduro. Versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Ahora, una pregunta, porque Pablo está diciendo, hermanos en Cristo, tenemos madurez, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos como niños. Mira, tu madre todavía te escoge tus calcetines. ¿Tu madre ata las agujetas de tus zapatillos? Ojalá que no. Pero muchas veces así vivimos como creyentes. Donde el pastor o el maestro o algún consejero tiene que tomar todas las decisiones porque no sabemos qué hacer. El propósito de la fe en Cristo es crecer, madurar, equiparnos, saber cómo vivir, entender lo que es el reino de Dios, entender que el reino de Dios está dentro de nosotros, entender que Dios nos ha dado principios, verdades, propósitos y con todo esto nosotros podemos escoger bien y podemos vivir con poder, con el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Entonces, sabiendo esto, ¿quién quiere regresar a la ley? ¿Quién quiere meterse bajo la ley? No es decir que la ley es malvada, no. Sin embargo, aquel que vive bajo la ley, vive bajo la maldición. Porque nunca fue el propósito de la ley enseñarnos cómo vivir, ni resolver el problema de nuestro pecado. Nunca, jamás. Graduado, crecido, garantizado. Tenemos garantías como creyentes, porque en versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No promesa, sino la promesa. ¿Por qué dice esto Pablo? Precisamente porque a estas iglesias principalmente gentiles estaban llegando estos maestros judaizantes, haciéndoles sentir como ciudadanos de segunda clase en la familia del Señor, enseñándoles que para crecer, para ser espirituales, tendrían que convertirse en judíos. Y Pablo está diciendo, un momentito, todos tenemos las mismas garantías en Cristo Jesús. Tanto griegos como gentiles, como judíos, como mujeres, como hombres, esclavos, libres. Ahora, algunos lo entienden mal y llegan aquí al versículo 28, ya no hay judío ni griego. Entonces dicen, no hay judíos, no existen judíos y no soy gentil, soy cristiano. Yo soy cristiano y también soy gentil. Hay algunos judíos que son creyentes en Cristo Jesús. Pablo no está diciendo que ya no existen, está diciendo que no hay diferencia, tenemos las mismas garantías. Por ejemplo, ahí mismo dice que no hay hombre ni mujer. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si estamos viajando, vamos a poner dirección, número de pasaporte, estado civil, sexo, ninguno. ¿Cómo son algunos para pensar, no? No está diciendo que no existe hombres, que no existe mujer. No, está diciendo que tenemos las mismas garantías. Que somos iguales, que unos somos, en otras palabras. Estos pobres que estaban ahí en Galacia recibiendo a los falsos maestros y escuchando que no, que bueno que han puesto su fe en Cristo Jesús, pero ahora para llegar a la verdadera espiritualidad tendrán que convertirse al judaísmo, tendrán que guardar la ley con las fiestas y las ceremonias y esto que el otro que... Y Pablo está diciendo, no, momentito, ya no estamos bajo ayo. Ya no. Y además, hermanos, ya tenemos madurez. Ya no somos niños. Tenemos madurez en Cristo Jesús. Podemos crecer, conformarnos a su imagen cada día. Y además, todos tenemos las mismas garantías. Judíos, griegos, hombres, mujeres, esclavos, libres. Todos tenemos las mismas garantías. Todo ha cambiado en cuanto
a la fe de Cristo Jesús. Pregunta: ¿tiene usted esta seguridad? Cuando dije antes, la ley nunca fue dada para el justo, la pregunta es esta: ¿usted es justo? ¿Usted es justa? La respuesta a esta pregunta nada tiene que ver con lo que uno hace. La respuesta tiene que ver con lo que Cristo hizo. Él, que no conoció al pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Hecho justicia de Dios. No tan solo justos, sino justicia de Dios, nosotros. ¿Y qué tal usted? Si no tiene esta seguridad, esta libertad del pecado, esta libertad para desarrollar su vida como Dios desea. La necesidad no es de otra religión, otro sistema, otra filosofía. La necesidad es de Cristo, de Cristo. Comprometer ser discípulo de Cristo Jesús, reconociendo el pecado, que no hay nada que podemos hacer para resolver ese problema. Cristo lo hizo. Entonces nosotros depositamos nuestra fe en Él, creyendo que murió en nuestro lugar y que al tercer día resucitó. Aceptamos el don. Punto. Y decimos, desde hoy en adelante, yo le sigo a Él y vivo de acuerdo a todo lo que Él enseñó. No bajo la ley, sino de acuerdo a la verdad, a los principios que Él nos enseñó, revelando el propósito de la ley, cumpliendo la ley. Él, no nosotros, porque nosotros no podemos. Y si usted tiene cualquier duda en cuanto a esta relación con Dios, puede hablar con cualquiera de nosotros hoy o en cualquier momento. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. Es increíble, Señor, lo que la Biblia enseña. Señor, me da mucha tristeza entender que hay falsos maestros hoy, precisamente como en los días de Pablo. Pero Señor, te doy gracias que la gran mayoría de tus hijos son lindos, bellos, hermosos, fieles y están en todas partes. Señor, en cualquier lugar en este mundo tú tienes a tu gente y te alabo por eso. Pero Señor, no queremos caer en esas trampas de falsa doctrina. Lo que queremos, Señor, es vivir en el poder de tu Espíritu Santo y en la libertad que nos ganó Cristo con lo que hizo en su muerte, sepultura y resurrección. En el nombre de Él te lo suplicamos. Amén.